Buenos días con todos. Presento al grupo número 3, conformado por Farid Sánchez, Gabriel Alarco, Javier Herrera y mi persona, Brian Horta. Para iniciar esta exposición me corresponde hablarles sobre los antecedentes de la sentencia asignada, en este caso la número 380, 17 SEP-CC, emitida por la Corte Constitucional, la cual trata sobre el derecho a la salud, la seguridad social de un niño en doble situación de vulnerabilidad. El contexto de este caso se da ya que el IE se niega a seguir brindando la atención médica al niño, quien es nieto de un afiliado jubilado. El menor se encontraba viviendo con los abuelos ya que habría sufrido el abandono del hogar por parte de su madre. Los abuelos contaban con la custodia. Adicionalmente, este caso es un caso particular ya que el menor tiene un grado de discapacidad, adicionalmente sufre epilepsia, por lo que lo coloca en un grupo de atención prioritaria. Los hechos que generan conflicto dentro de la sentencia se da ya que el IES inicialmente brindó la atención al menor. Posterior, cuando se estaba realizando una derivación a un especialista, es en cuando el IES dice que ya no va a brindar la atención médica. El IES argumenta bajo el artículo 102 que los nietos no se encuentran dentro de los beneficiarios de la cobertura de salud, ya que si bien los abuelos maternos contaban con la custodia, no es lo mismo que tener la patria potestad del menor. Frente a esta negativa, el abuelo del menor presentó una acción de protección en primera instancia. El Tribunal de Garantías Penales de la SUAY la aceptó y ordenó al IES que él mantuviera la atención médica al niño. Sin embargo, la decisión fue revocada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, la cual declaró improcedente la acción, ya que no extender la cobertura generaría inseguridad jurídica. Ante esta decisión, el abuelo presentó una acción de extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando que se vulneró los derechos constitucionales del menor: derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, derecho a la tutela judicial efectiva, lo que dio origen a la sentencia que estamos analizando. El primer problema jurídico que nos plantea la Corte respecto a la sentencia es el de la garantía de la motivación de las decisiones judiciales. La Corte se fundamenta en el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución, que obliga a los jueces a motivar sus resoluciones explicando no solamente la norma aplicada, sino también la pertinente frente al caso concreto. Esta exigencia se refuerza en doctrina constitucional que define a la motivación como un ejercicio de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, de modo que una sentencia que se limita a citar norma legal sin integrar estos principios constitucionales vulnera el derecho al debido proceso. El segundo problema jurídico que nos plantea la Corte es el del derecho a la salud. La Corte construye este problema jurídico a partir de dos artículos. El artículo 32 de la Constitución, que reconoce este derecho como universal e interdependiente, y el artículo 35, que impone una protección reforzada para los grupos de atención prioritaria. Desde esta base normativa se sostiene que ninguna norma legal puede restringir el acceso efectivo a la salud cuando ello afecta de manera desproporcionada a personas en situación vulnerable. El tercer problema jurídico que nos plantea la Corte es el de la supremacía de la Constitución. La Corte se apoya en el artículo 424 de la Constitución, que establece que la primacía de la norma constitucional sobre cualquier otra disposición legal. Esta norma impone a los jueces el deber de interpretar y aplicar la ley conforme a la Constitución, sin excusas en la vigencia de la forma de la norma legal, la aplicación literal y automática de la ley sin control constitucional en el caso concreto resulta incompatible con el Estado constitucional de derechos. El cuarto problema jurídico que nos plantea la Corte en este caso es el del derecho a la igualdad y no discriminación, que se sustenta en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, que consagra la igualdad formal y material. ¿Qué es lo que hace la Corte? Resalta que la igualdad constitucional exige considerar las condiciones reales de la persona y adoptar tratos diferenciados cuando sea necesario para evitar discriminación directa. Esta obligación se refuerza con el artículo 35, que impone un estado de protección especial a los grupos en situación vulnerable.
Finalmente, el quinto problema jurídico que nos plantea la Corte Constitucional hace referencia al de la tutela judicial efectiva. Este derecho se ve consagrado en el artículo 75 de la Constitución, que garantiza el acceso a la justicia y una respuesta eficaz, y en el artículo 86, que define a las garantías jurisdiccionales como mecanismos de protección directos en derechos. Estas normas obligan a los jueces a resolver los conflictos desde una perspectiva constitucional sustantiva, evitando formalismos que vacíen el contenido de la protección efectiva de los derechos fundamentales. Ambos problemas se originan de una acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SOI, dictada dentro de un recurso de apelación en una acción de protección, relacionada con el acceso a la atención médica por parte del IES. Los derechos a analizar son el derecho al debido proceso en la garantía de motivación y el derecho a la salud. La Corte Constitucional analizó si la sentencia de la Sala Penal de la Corte Provincial de Azuay respecto del derecho del debido proceso, específicamente la garantía de motivación. Para ello evaluó 3 elementos fundamentales: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. En primer lugar, sobre la razonabilidad, la Corte señaló que la Sala Penal resolvió el caso desde un enfoque estrictamente legalista. Se limitó a aplicar el artículo 102 de la Ley de Seguridad Social, sin integrar principios constitucionales como el interés superior del niño y la protección reforzada de las personas con discapacidad. Al no justificar por qué esta interpretación legal era compatible con la Constitución, la decisión resultó constitucionalmente irrazonable. En segundo lugar, respecto a la lógica, la Corte identificó una incoherencia clara entre los hechos y la decisión. La Sala Penal reconoció que el niño tenía una enfermedad neurológica y que recibía atención médica especializada. Sin embargo, concluyó que la negativa de la atención no vulneraba derechos. La sentencia no explicó cómo la interrupción de un tratamiento médico era compatible con esta realidad, lo que rompió la coherencia del razonamiento. Finalmente, en cuanto a la comprensibilidad, la Corte determinó que la sentencia no explicó de manera clara ni tuvo las suficientes razones constitucionales de su decisión, ya que no justificó por qué tenía que prevalecer la legalidad sobre los derechos fundamentales del niño, lo que impidió que las partes comprendieran adecuadamente el fundamento del fallo. Por estas razones, la Corte Constitucional concluyó que la sentencia vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación por no cumplir con los 3 elementos exigidos por la jurisprudencia. Respecto del derecho a la vulneración de la salud, la Corte Constitucional analizó si la negativa de la atención médica vulneró el derecho a la salud y partió de una idea central: la salud no se limita a la existencia de servicios, sino se exige una atención efectiva, continua y de calidad. En este caso, la Corte observó que el niño, quien además tenía una discapacidad, ya se encontraba recibiendo un tratamiento médico especializado. Por ello, la interrupción de dicho tratamiento afectó directamente el contenido esencial del derecho a la salud, ya que la continuidad del tratamiento es un elemento fundamental, especialmente en enfermedades que requieren atención permanente. La Corte también analizó el argumento de que el niño podía atenderse en el Ministerio de Salud Pública y concluyó que este razonamiento era insuficiente, pues señaló que no basta con indicar la existencia de otro prestador, sino de verificar que exista atención especializada y que exista una continuidad del tratamiento médico. Además, al tratarse de un niño con discapacidad, la Corte recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección y debe aplicar el principio de interés superior del niño. En este contexto, cualquier decisión que limite el acceso a la salud debe estar plenamente justificada y orientada a garantizar la protección efectiva de este derecho. La Corte igual
establece y resuelve otras consideraciones adicionales, como si la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal de Garantías Penales de la SUAY también vulneró los derechos del accionante, especialmente en el derecho al debido proceso en su garantía a la motivación. Pero la Corte dictamina que no, que inclusive la sentencia de primera instancia sí tuteló de manera correcta los derechos del menor accionante, lo que no hizo la sentencia de segunda instancia de la Sala Penal de la SUAY. Entonces, en este caso, la Corte analiza si esta sentencia de primera instancia cumple con los preceptos de lógica, comprensibilidad y racionalidad, lo cual la Corte dictamina que sí, porque es lógica, porque hay una correlación entre los preceptos de hecho y jurídicos, también es comprensible porque tiene un lenguaje estructurado y claro, y es razonable porque el Tribunal de Primera Instancia estableció de manera correcta las normas a aplicar en el caso en concreto. Por ende, esta sentencia merece ser ratificada como parte de la decisión final de la Corte. La Corte, de igual manera, hace un análisis de constitucionalidad del artículo 102 de la Ley de Seguridad Social vigente en aquella época. Esto en virtud de que analiza si este artículo es constitucional y el cual fue aplicado en el caso. Artículo que dictaminaba que el alcance o expansión del derecho a la seguridad social, en este caso del afiliado, se expandía a sus hijos menores de 18 años y también a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, el cual la Corte estableció y concluyó que no es constitucional en virtud de que no reconocía y no tutelaba a todos los tipos de familia que hay en la actualidad. La familia es el núcleo de la sociedad y se encuentra tutelado y garantizado por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. Es por eso que la Corte realiza una sentencia interpretativa aditiva, pues establece que no va a expulsar este artículo del ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino que lo va a condicionar a que sea constitucional si es de aquí en adelante que abarca también la protección a los menores dependientes de 18 años, ya sean legalmente reconocidos por procesos de tutoría, acogimiento familiar y también la custodia. Entonces, esta nueva interpretación de este artículo protege de manera correcta tanto a los menores y en totalidad a las familias que hay en el Estado ecuatoriano. Entonces la Corte en su decisión acepta la acción extraordinaria de protección como medida de restauración, deja en vigencia la sentencia de primera instancia que obliga al IES a prestar el servicio de salud al menor de edad y también modula el artículo 102 de la Ley de Seguridad Social en donde se expande este alcance del seguro, ahora para menores dependientes que se encuentren bajo decisión de autoridad competente en acogimiento familiar, en tutoría o en custodia.